Hay una cosa en lo personal que no soporto ver, sea un relato o una película de terror. Yo en lo personal soy un amante del terror, pero cuando hay niños en una película o en algún relato, pues sabes que esta te va a asustar. En este relato hablaremos precisamente de eso. Antes de empezar con el relato, te pido que si te gustó el video, por favor me apoyes dejando tu me gusta. Sin más que decir, empecemos. Es una escuela en medio de un barrio céntrico de la ciudad. Se dice de este lugar que hace algunos años fue un convento de monjas. Allí había una pequeña capilla donde se llevaban a cabo ceremonias de personas muertas de bajos recursos o de las mismas internas del convento. No se tiene conocimiento a ciencia cierta dónde era dicha capilla, pero algunos profesores y mujeres del aseo aseguran que en la sala de profesores, cuando están solos, han visto una monja con su hábito café. Yo soy una profesora de esta institución. Aunque se habla mucho del tema, yo siempre hago de oídos sordos a esas historias, y no porque no crea en ellas. Al contrario, soy tan miedosa que si las escuchara con atención, no podría dormir en las noches. Juanita es la señora de la limpieza en el turno de la tarde, el mismo que me corresponde a mí. Muchas veces ella se queda después de las 5:30 de la jornada, limpiando algunas aulas. Una tarde en la cual también yo me había quedado calificando algunos exámenes, la escuché bajar gritando de la segunda planta. Corrí a ver en qué podía ayudarla. Desde que la vi, supe que había sido algo bastante aterrador. Sus ojos estaban desencajados. Iba a pasar por mi lado sin notar mi presencia. Al tomarla del brazo, dio un grito de espanto. Casi no logra entender quién era yo. Al reconocerme, cayó en mis brazos. Llorando empezó a contarme lo ocurrido, y aunque no quería escucharla por lo que les dije antes, yo soy bastante miedosa. Debía hacerlo. Allí solo estaba ella y yo. El vigilante estaba en la portería, y esta quedaba muy lejos. Me contó doña Juanita que había subido a la segunda planta para bajar un escritorio que necesitaba la señora directora para el otro día en la mañana a primera hora. Fue a prisa porque ya había terminado sus otras labores y quería retirarse a su casa a descansar. El escritorio en mención estaba tras unas sillas, así que empezó a quitar silla por silla para sacarlo de ahí. En uno de esos momentos, sintió esa sensación que ahí había alguien más con ella. En un principio no prestó atención. Si alguien había subido, la verían trabajando, así que no habría problema. Aún así, en un momento dado miró hacia atrás y vio cuando una silla se movía. Mejor dicho, se movía sola. Fue arrastrada unos 2 metros por el piso. Ella dio un grito de terror y salió corriendo, sin percatarse de cerrar la puerta, algo que se exigía en su trabajo. A ella no le importaba eso, solo quería huir de ahí. Al llegar a la esquina donde se perdía el aula, escuchó que cerraron la puerta de un golpe. Aunque muerta de pánico, miró hacia atrás y lo que vio le causó aún más terror. Allí había una pequeña niña de unos 7 u 8 años. Tenía el uniforme del colegio, pero este uniforme no era el actual. Era de hace un par de años atrás. Aunque la niña sonreía con cordialidad, en sus ojos se veía tristeza. Ella solo podía sentir terror. Corrió despavorida mientras escuchaba la risa infantil de la niña. Una risa dulce, pero que ella sabía que esto no era de este mundo. Abrazadas bajamos a la portería y nos fuimos en un mismo taxi a la casa. Debo confesar que esa noche no dormí bien, y las pocas ocasiones que lograba hacerlo,
Tenía pesadillas con aquella niña, a la cual yo no había visto, pero por la narración de Juanita, la tenía grabada en mi mente. Esta situación desencadenó una serie de sucesos paranormales. Un profesor que estaba haciendo una pasantía tuvo un problema. Debido a esto, tenía clases en la mañana y en la tarde, así que permanecía la mayor parte del tiempo en la escuela. Una noche se quedó a rectificar un trabajo escrito por un chico. Aunque le parecía muy interesante, tenía dudas que algunos apartes eran copias de una obra famosa. No quería dar una buena calificación a alguien que había usurpado una historia ajena. Así que para entender mejor dónde la había escuchado antes, empezó a leer en voz alta, como para tener una referencia. Al entender que si era un plagio, escuchó una voz infantil que lo acompañaba en la lectura. Levantó la mirada confuso. ¿Qué niño podía haber en las instalaciones?, se preguntó, cuando de pronto la vio y en un parpadeo desapareció. Él había escuchado la historia de Juanita y supo que se trataba de la misma niña o del mismo fantasma. Cayó en cuenta que estaba en la misma aula de clase. A pesar de ser un hombre bastante escéptico, sintió miedo. Sin más, salió del aula. Tuvo la precaución de cerrarla. No se sentía capaz de ver de nuevo el fantasma de la niña. Unos días después, 2 niñas fueron llevadas a coordinación, ya que fueron descubiertas en una discusión acalorada con palabras muy fuertes. Algo muy raro entre ellas. Eran muy buenas amigas. La historia que le contaron al coordinador disciplinario es bastante extraña y llena de terror. Las 2 niñas fueron al servicio sanitario. Una entró mientras la otra esperaba afuera. En un momento dado, la de afuera empezó a gritar y a patear la puerta. «Ya te saco, amiga», gritaba, mientras la otra intentaba no dejarse sacar, ya que lo que ella escuchaba era que saliera, que la iba a matar. La chica de afuera negaba que hubiese sido así. La versión de esta es que su amiga, la que estaba adentro, gritaba que por favor la ayudara, que alguien allá adentro le quería hacer daño. La historia de las niñas se contó de boca en boca por todos los pasillos. Ese día las 2 madres debieron ir por ellas. Estas seguían salidas de sí. Debido a la versión tan extraña que dio cada una de ellas, no se hizo anotación en el folio. A lo mejor decían la verdad. Debido a este último suceso, la rectora, sin consultar la Secretaría de Educación, decidió llevar un medium o algo así. Quería que diera una solución al problema, o al menos diera luces de lo que allí pasaba. La mujer en cuestión fue un sábado en la noche. Acompañada de la rectora y el coordinador disciplinario, la mujer recorrió toda la escuela. Llevaba una vela blanca encendida. Iba seguida de los otros 2. Estos iban tomados de las manos, muertos de miedo. Cuando llegó al aula de clases antes mencionada, cerró sus ojos y la vela se apagó. La rectora dio un grito. La mujer la mandó a callar. Encendió de nuevo la vela y esta se volvió a apagar. La mujer dijo que ese había sido el aula de la niña. No dijo más y siguió con su recorrido. Los 2 que la seguían temblaban. Cuando llegó a los servicios sanitarios, un viento llenó el recinto. Los 2 acompañantes se santiguaron y empezaron a rezar. Ella de nuevo los hizo callar. En ese momento la vela se apagó de nuevo. Se quedó en trance. Movía su cabeza como asintiendo que entendía lo que hablaban. Pasó unos 10 minutos así. Sin más, salió de ahí y siguió su recorrido. Al llegar a la sala de los profesores, se quedó pensativa. Fue con la vela a todos los rincones, como esperando a que ésta se apagara
pero no pasó nada. También ahí se quedó un rato ida de la realidad, escuchando algo que solo ella podía oír. Este era el último recorrido. Invitó a sus dos acompañantes a salir al frente de la escuela. Ahí había una cafetería, y ahí les contó toda la historia. Hace ya algunos años, una pequeña sufría de acoso escolar. Sus compañeros la maltrataban, y ella, en su afán de huir, se encerraba en el cuarto de servicio sanitario. Pero sus acosadores la seguían hasta ahí y le decían que saliera. Fue así que la pequeña llevó unas pastillas que le robó a su padre. Ella ya no aguantaba más, así que se las tomó, no sin antes poner unas en su gaseosa. Sabía que su mayor agresora se la iba a arrebatar y la robaría. Las dos niñas perdieron la vida en el cuarto de servicio sanitario. La perseguidora y la perseguida siguen penando por toda la vida en dicha escuela. Se puede intentar que se vayan del lugar, pero es bastante improbable, ya que después de tanto tiempo, estos entes toman mucha fuerza. Con lo relativo al aula de los profesores, es el alma de una monja que murió ahí. Como no tenía familiar alguno, fue velada en la capilla del convento. Su alma sigue ahí. Solo está en el lugar que ha pasado la mayoría de su vida. Ella no sabe que está muerta. Sigue en el lugar donde fue feliz. Con el pasar de los años, se ha vuelto a ver la aparición de la niña o las niñas. Los nombres fueron cambiados. El nombre de la ciudad y la institución también fueron omitidos, ya que esta sigue funcionando y yo sigo trabajando ahí. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Si te ha gustado la historia, pues no dudes en suscribirte al canal o darle me gusta al video. Esto fue Relatos de Noches Oscuras. Nos veremos en un próximo video.